Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este momento, gracias que estamos en un tiempo de palabra. Te ruego que tu misericordia esté conmigo y con nosotros para poder estar atentos y saber qué es lo que querés para este tiempo, para nuestras vidas. Gracias Dios, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos una palabra que no es mi villano favorito, es mi valiente favorito. Y esto hace tiempo que viene trabajando en mi vida. Y le debo confesar algo. Yo cuando era adolescente, uno de los libros que más me gustaron y que empecé a leer no fue Juan, Marcos, Mateo, Lucas, lo cual lo recomendamos ampliamente, pero yo arranqué con Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, que eran libros bastante épicos. No sé si se le gustan las películas de espadas y bueno, y eso que sale sangre. A mí no tanto esa parte. Porque es como que me resisto, tengo ahí la lucha entre lo que me gusta y lo que... Pero siempre me llamó la atención, y Primera de Reyes, Crónicas y Samuel son libros que hablan la historia de Israel y que hablan la historia de los reyes y lo que pelearon. Y dentro de esta historia de Israel había un detalle dentro del ejército, bien, ubicados más o menos en época 1000 años antes de Cristo, para tener una idea, una base, y había una tropa de élite. ¿Saben lo que es una tropa de élite? ¿Sí? Por eso está bueno entender dónde estamos y los contextos, cada uno sabe y tiene en su idea un ejército que es de élite. O sea que es una diferencia o que hacen habilidades especiales diferentes a lo que hacen cotidianamente el resto. Y el ejército de Israel tenía una tropa de élite, algunos lo conocen, otros no, pero se llamaba los valientes de David. David se le ocurrió el nombre seguramente, ¿no? Dijo, estos son mis valientes y ya está, y le puso el nombre. Igual está bastante bueno, o sea, no sé si se juntaron o hicieron un concilio, pero está bastante bueno. Y dentro de esos valientes, eran 54 valientes, de paso nos llevamos algo de teología, y esos 54 valientes, de esos 54 había 3 que destacaban, solo 3. O sea, de esos 54, y de hecho la Biblia lo habla específicamente, 3 que destacaban, José, Eleazar y Sama. Son nombres para mí, son algo conocidos, para otros no, pero bueno, ¿viste? Algún Eleazar o alguno que sepa de algún Eleazar, bueno, salen de ahí. Y hoy vamos a hablar del segundo. De todo esto para llegar a que entiendan dónde estamos parados. ¿Sí? Vamos a hablar de Eleazar. Y se cuentan en 2 historias. ¿Sí? Se cuentan en Crónicas y en Samuel. ¿Llegamos? ¿Me acompañaron hasta acá? ¿Sí? Bueno. Vamos a la primera historia de relato. Es la misma historia contada desde 2 ángulos diferentes. La primera dice así: en segundo lugar, cuando detalla de los 3 valientes, en segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Y aquel día el Señor dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. 2 Samuel 23, 9 al 10. Ahora, en Crónicas, ¿por qué digo esto? Lo estamos viendo de 2 ángulos diferentes. Porque vamos a sacar un montón de estos pasajes, o por lo menos espero que sea así. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que era de los 3 más valientes. Eleazar estuvo con David en Pasdamín, combatiendo con él a los filisteos. Dice, allí había una parcela sembrada de cebada. Cuando el pueblo huía de los filisteos, ellos se pusieron en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque el Señor los favoreció con una gran victoria. Bien, entendamos que estamos hablando en un contexto bíblico, en la antigüedad. Obviamente, tal vez hoy cambiaron los métodos de conquista. Bueno, más o menos. Pero sí hay una realidad que en ese momento se peleaban batallas a espada. ¿Sí? Tal vez hoy no es a espada, hoy será dron o otras cosas, pero la conquista venía del mismo lado y las luchas venían del mismo lado. Entonces, ¿por qué leímos los 2 pasajes? Porque hay elementos que lo dice uno y otros que no lo dice el otro, pero ambos están hablando de la misma historia. Y quiero que identifiquemos tal vez algunas características o situaciones que se vivieron en esa batalla
con este valiente para poder identificarlos en nuestra vida. Vamos al primero. Por lo menos el primer detalle que a mí me llamó la atención tiene que ver con el campo de cebada. Dice que estaban en una parcela de cebada. ¿Saben por qué lo nombra tan directo? Mira, pon el siguiente, por favor. ¿Saben por qué lo nombra tan directo? Porque el campo de cebada, la cebada, era un cereal que era esencial. No era, bueno, uno más del montón. Él era el esencial para hacer el pan y alimentar a todas, no solo los animales, sino al pueblo. Es decir, era el más importante de los cereales en esa época. Y claro, perder un campo de cebada no era algo sencillo porque venía hambruna para el pueblo, se morían los animales, por lo cual ya ni se podían alimentar ni del ganado ni de lo que tenía que ver con la agricultura. Era algo esencial poder pelear en ese lugar. Y a mí me hizo, por lo menos de primero, ver dónde estoy parado. O sea, cuando ellos tuvieron que salir a pelear, lo primero que tuvieron que identificar es qué tienen que cuidar, qué tenían que mantener o dónde tenían que poner su posición. Vamos al pasaje. Hoy en día, en la actualidad, ya sé que no tenemos que pararnos frente a un campo de cebada a pelear, ¿no? De hecho, lo más probable es que de todos los que estemos acá, ninguno tenga un campo de cebada. Pero sí, dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Porque si bien tenemos lucha espiritual, pero la lucha espiritual repercute en lo físico. A veces este es un pasaje que no excluye, no es que dice, bueno, es todo espiritual y olvidémonos de lo natural. No, lo que está diciendo es, concéntrense en lo espiritual, porque la lucha es espiritual. Pero la lucha espiritual repercute en la natural. Entonces, hoy en día, como bien decía, no tenemos un campo de cebada. Pero ¿cuál es tu campo de cebada? ¿Cuál es tu salud, tu familia? ¿Qué es lo que alimenta tu vida? Lo esencial, lo crucial. ¿Qué es lo que alimenta? Tu vida, tu trabajo, tu esposa, hijos, tus hermanos, tus tíos, no sé, ¿qué es lo que alimenta? Y fíjense o identifiquen que yo no digo la lucha, no, tu lucha. El campo de... No, tu campo de cebada. ¿Cuál es tu campo? ¿Qué es lo que estás perdiendo? ¿Qué es lo que sentís que el diablo te está queriendo llevar? ¿Qué es lo que sentís que las situaciones de la vida te lo están sacando de las manos? Y vos decís, no lo puedo agarrar más fuerte, no puedo, y te lo está sacando. Y sentís que te lo está sacando. ¿Qué es? Porque lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Una vez que lo identificamos, tu enfermedad, una vez que lo identificamos, dejar una huella en la vida, en el mundo, el estudio, tu estudio. Una vez que lo identificamos, viene la segunda, y es que es para valientes. Me llama mucho la atención esto y me hacía, de hecho, reflexionar, me hizo volver algunos años atrás. Porque ahí dice el pasaje que sigue, los israelitas se retiraron, pero el azar se mantuvo firme. Los israelitas se retiraron. A veces estamos esperando de que siempre estén con nosotros ahí en las batallas que nosotros tenemos en nuestras vidas. Estamos esperando que siempre estemos acompañados y nos enojamos si tal o cual o el otro no estuvo. Pero es para valientes. Muchos se van. Muchos tienen miedo y no los juzgamos. Cada uno puede con lo que puede. Pero si queremos recuperar el campo o esto que el diablo muchas veces nos está queriendo sacar, debemos, imprescindiblemente debemos, de tomar una valentía especial. Dejar atrás todos los miedos, todos los temores, todo, y tomar una valentía especial. Pregunto yo, ¿qué es la valentía? ¿Saben?
Algunos confunden, de hecho yo lo armé en definición para mí, y se lo voy a dar por si les sirve, pero algunos entienden que ser valiente es ser macho, es salir a- a pelearla y acá me la banco. No sé cómo lo traducen esto en inglés después cuando hacen la traducción, pero acá me la banco, acá lo hago y yo voy y salgo adelante. O la mujer, a mí no hay nadie que me pueda decir nada y yo voy adelante y hago las cosas. No, eso no es de valiente. Valiente, primero tiene que saber con qué te estás enfrentando, como lo dijimos recién. Y segundo, yo armé esta definición. El ChatGPT me dijo que era linda. Dice, la valentía no es cuán grande es lo que te animás a enfrentar, sino cuán seguro estás en tus habilidades para vencer. ¿Por qué lo digo esto? Porque si no somos unos ignorantes saliendo a pelear la batalla. Y pasa mucho, pasa muchísimo. De personas que salen a pelear, lo vi en la última guerra, la de Ucrania, que muchos salían a pelear por amor a su pueblo y por defender sus ideales, pero sin habilidades. Entonces lo fletaban como si fuesen nada. Y eran impactantes las imágenes porque vos veías los videos y decías, qué locura lo que está pasando. Pero claro, no es el más valiente el que va y se pone, bueno, ya mátenme. No, es valiente el que sabe las habilidades que tiene y dice, yo puedo vencer, aunque está difícil, yo puedo vencer. Aunque está difícil, yo puedo recuperar mi campo. Aunque está complicado, aunque ya, y encima se fueron todos, yo puedo llegar a conquistar lo que me están arrebatando. Yo sé que muchos son padres acá, sé que otros no, y sé que otros son hijos. Y cuando te empiezan a arrebatar un hijo, cuando sentís que se te está yendo por las manos, vos tomás una valentía extra. Es como algo que decís, hasta acá, esta es mi línea, ahora salgo a dar lo último que tenga, lo que sea, pero sabiendo que puedo llegar a conquistarlo, sabiendo que algo me queda, todavía algo me queda, todavía algo me queda. Y lo tercero que a mí me venía, lo primero era identificar el lugar, lo segundo es con qué peleamos, lo segundo es con la valentía, lo tercero es con qué peleamos. ¿Sí? Dice que usó la espada, ahí está el bien, usó la espada y el pasaje cuenta, dice, los israelitas, ponelo, mira, lo tenés ahí, se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga, la mano, esto tendrían que hacer series, no sé, lo tendrían que agarrar de una forma y hacer, yo me la pasaría mirando esto en Netflix, o sea, dice, la mano se le quedó pegada a la espada, de hecho, cosas mías, pero pensaba cómo se la sacaron después, viste, que con agua, viste, cuando estás martillando y con las ampollas se te empiezan eso me pasa a mí porque no tengo tanta práctica de martillar, ¿no? Pero, ¿cómo se la sacaron? Dice que estaba pegada y hay otra versión que dice que el brazo se la acalambró, pero aún así sostuvo la espada y no la soltó. ¿Alguien tiene duda a qué se refiere con la espada? Tal vez hay algunos que están por primera vez o es la primera vez que escuchan este mensaje. La Biblia habla y refiere constantemente a la espada con la palabra. Esta es mi Biblia, que la tengo para mostrar, porque es linda y dice Santa Biblia, entonces nadie duda de qué es. Y la palabra, dice la Biblia dice que la palabra es la espada. Lo nombra una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Infinidad de pasajes nos pasaríamos. Es más, podríamos leer tantos libros sobre la palabra como espada. Pero voy a uno, el más conocido. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo conocen, ¿no? Mira, ponéselos. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo. Bueno, tengo otra versión yo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y esto es hermoso. Dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben por qué me interesa mucho el tema de la espada? Porque conocer la palabra, de hecho los libros, lo que decía, es hermoso, sí, es hermoso.
Yo cada vez que leo cosas de la Biblia y me sorprendo, y pasan los años, 34 años estando en el Evangelio y todavía leo libros, y la otra vez le decía, ¿sabes cuál es el libro que se escribió primero en el Nuevo Testamento? No se lo voy a decir, búsquenlo. Pero no es Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni Juan. Es una carta, ya está. Y yo me sorprendí y le dije, no puedo creer, mirá, nunca lo supe. No me había enterado nunca cuál era. Entonces, no tiene que ver tanto con los conocimientos, que a mí me encanta, como digo, pero tiene que ver cuánto le aplicás. El manejo de la espada, todos tenían la espada y muy probable que todos tenían la misma espada. Como todos acá tienen la misma Biblia. Todos trajeron la Biblia, por lo menos el celular o el libro, ¿sí? Pero el tema estaba dónde la aplicabas, cómo la manejaban, las habilidades que tenían. Los valientes, sin duda, la manejaban de una forma mucho mejor que el resto. Y eso a mí lo que me interesa de la Biblia. O sea, a mí me encanta la Biblia, está perfecto y todo, pero si no la sé aplicar, si no sé trabajar en mi vida con la Biblia, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve poder aparentar que conozco un libro tan tremendo, escrito en alrededor de 5.000 años y con tanta información y no saber aplicarla? ¿Y saben qué es no saber aplicarla? Es no la aplico. Es eso. Es tan sencillo como no la aplico. Entonces la Biblia me dice, perdoná 70 veces 7. Me enojo. Prefiero enojo. Perdoná 70, me enojo. Perdoná 70, y no la estoy aplicando. Sencillamente no la estoy aplicando. Y está muy lindo, hay un montón que han conocido la Biblia y han hecho masacres con la Biblia. No la estás aplicando. Y además, si ahí dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben? Yo les voy a contar por lo menos una práctica que yo he tenido con la Biblia, que me la enseñaron y al principio no sabía cómo llevarla a cabo, hasta que en algún punto se empezó a dar vuelta. Y espero que tal vez, si les sirve, pueda ser útil para ustedes. Y es que Dios me hablaba por la palabra. Eso me dijeron a mí. Dios te habla por la palabra. ¿Ustedes lo escucharon una vez? Dios te habla por la palabra. Entonces yo le iba con preguntas a Dios y claro, muchas me las respondía, pero muchas no. Y ya por las caras veo que a muchos no le responde o parece que no responde. Tengo una persona que yo siempre le pregunto todo y me dice, ¿vos qué querés? ¿Opinión o consejo? Es difícil cuando vamos a Dios y le preguntamos algo, en realidad, queriendo que nos responda a lo que nosotros queremos. Y pasa muy seguido. Y es más, a veces me dice, ¿me estás comentando o me estás preguntando? Imagínate que Dios te lo dice. O sea, vos vas con una pregunta a Dios y le estamos diciendo que esto es nuestra espada para lanzar nuestros ataques. Entonces vamos con la pregunta a Dios y que Dios te diga, si vos ya que estás queriendo dar tu respuesta, si vos ni siquiera estás esperando a que yo te pueda hablar por la palabra. Porque claro, la palabra tiene la respuesta, pero tenés que buscarla y lleva. Y lleva hasta que Dios te lo hable y te lo lleve y te lo dice bien clarito. Y a todos les habla de diferentes formas, pero por la palabra. Yo hace un tiempo, esta semana, el lunes, tuvimos una situación muy difícil que tenía que tomar una decisión y hablé con Anto, mi esposa, y ella me dijo la solución que yo ya había pensado. O sea, los dos dijimos, ella me lo dijo, yo nada más estaba esperando que ella me diga la misma solución que yo estaba pensando. Y cuando me la dijo, era un tema de labor, de trabajo. Y yo dije, yo no puedo decidir porque es algo tan esencial, yo no puedo decidir si la Biblia no me lo está, si algo de la Biblia no me lo está marcando, si Dios no me lo está diciendo. Y yo sé que estamos corriendo todo el tiempo. Estamos corriendo y decimos, no, la situación no nos puede esperar. Dios, las situaciones no pueden esperar. Necesito que me lo contestes rápido. Las situaciones no pueden esperar. Pero Dios lo dice al revés. Yo no puedo esperar. Yo tengo mis tiempos, yo no soy el que espero. Esperará la situación. Y fue así. Dije, bueno, vamos a esperar la palabra y que Dios hable.
Y se llevó su tiempito, pero pasó una semana y ya está todo solucionado y ya está todo hablado. Entonces, a veces yo quiero solucionar rápido y la lógica que tenemos, porque es lo humanamente que está en nuestras manos, pero la palabra es mayor. En serio que es mayor. Y cuando nosotros tomamos la espada de la palabra, luchamos con una ventaja, con una espada diferente a la del resto. El resto se tuvo que ir porque no sabía usar su habilidad. El valiente se quedó y luchó. ¿Me siguen? Gracias. El rey, la cuarta. Esto es hermoso, porque eran los valientes de David, porque David estaba. David, sin duda, de hecho, cuando lo describen, cuando le eligen rey a David, entre las características que le ponen, una de ellas dice, era valiente. Entonces es una de las principales características. Y en el pasaje, uno de los dos pasajes que leíamos, decía, Eleazar estuvo con David, también combatiendo con él a los filisteos. Con David. Estuvieron ahí, firmes. Estuvieron juntos. ¿Y saben lo que me gustó de esta parte? Pero yo digo, siempre tienen que terminar en Jesús. Para mí, cuando hablamos, y de hecho nos los enseñan, siempre que termine en Jesús. Porque en Jesús está todo, en Jesús encontramos todas las cosas. Y yo digo, bueno, ¿cómo vamos? No solemos hablar tanto del Antiguo Testamento o la historia del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a llevar del Antiguo Testamento algo del Nuevo? Y cuando estaba orando y diciéndole a Dios, ¿cómo hago para meter algo del Antiguo en el Nuevo Testamento? Y una de las cosas que me mostraba, da vuelta a la espada. Lo más parecido a la cruz es una espada dada vuelta. Y yo decía, claro, entiendo que el propósito de Cristo fue venir a la tierra y hacer el ataque final. ¿Saben? La cruz no es solo un símbolo. Es un poquito más que eso. Pero es incompleto sin una tumba vacía. Les quiero contar esto. Yo de adolescente veía muchas cruces por el hecho de los logos que se hacían. Había empezado a hacerse muchos logos y todos hacían cruces. Y en mi corazón yo leía la cruz, veía los símbolos de la cruz y decía, claro, en algo tienen razón. Pero en algún momento se me reveló la resurrección y yo dije, esto está vacío. Parezco otra religión yo, con una cruz. Me falta lo esencial. En la cruz se clavaron nuestros pecados. La cruz fue el batacazo final para el enemigo sobre los pecados. Pero en la tumba vacía, tuvimos la resurrección y la vida abundante para nosotros. No había forma, podríamos haber entregado los pecados, salvación y quedarnos ahí. La muerte ya nos vencía, todo nos vencía, pero Cristo traspasó y dejó una tumba vacía. Por eso para mí una cruz sin una tumba falta. Y además no solo eso, sino, y sumo uno más, la única o el único concepto del Evangelio no es otra cosa que Cristo. Por eso acá no tenemos ni cruces ni otras cosas, tenemos a Jesús. No tenemos imágenes, tenemos a Jesús. Es la única esencia del Evangelio. Porque en Él se reduce todo lo que estuvimos hablando. Todo lo que estuvimos hablando. Juan empieza de una forma única. Esto con el tema de los libros, yo siempre pensé que esta forma de empezar el libro es poesía pura, profundidad, es arrancar como acelerando a 200 kilómetros por hora. Es como que me desborda cuando leo este pasaje. Porque dice, en el principio, así arranca, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y por si acaso lo aclara, dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios
Y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Y termina diciendo de una forma tremenda que dice, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Y nada puede destruirla. Él ya había identificado, había vivido a un Cristo resucitado, de hecho lo vio. No solo eso, sino que ya había visto a un Cristo caminando con él. Y de pronto ve la ascensión y empieza a dar el mensaje. ¿Por qué llevo todo esto? Porque el mensaje se reducía en un momento a Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y después vayan y hagan discípulos. El mensaje decía, enséñenle todas las cosas que yo les he mandado. Todo palabra. El mensaje era no dar por vencido las pérdidas, sino que una y otra vez era luchar hasta alcanzar aquello por el cual Dios los había llamado. Todos los discípulos cumplieron el propósito, los valientes cumplieron el propósito. Mi pregunta final es, ¿identificás tu campo? ¿Te animás a ser valiente? 3 eran valientes, 3. Yo en algún momento de mi vida tuve que determinar si quería ser ejemplo o de retirada. 3 eran los que fueron ejemplos. Yo quiero ser lo que sean ejemplo. Y mi ejemplo más importante es Cristo, que está peleando al lado mío. Quiero que me enseñe la palabra, pero quiero saber aplicarla. Yo quiero saber aplicarla mucho más. Y necesito leerla más para poder aplicarla más. Y necesito que me hable para poder aplicarla más. Porque así como Él está peleando, Él también espera que yo esté peleando. Él no pelea solo las batallas. David siempre estaba con uno al lado. No estaba solo, estaba con uno al lado. Salvo cuando fue Goliat. De hecho, en Goliat, lean la historia, el remate final lo da otro. Entre todas estas cosas que estoy diciendo, yo creo que lo único que nos queda a nosotros es determinar si vamos a realmente luchar por nuestros campos de cebada o vamos a hacer la retirada, esperando que tal vez, si en alguna de esas que hubo conquista, tal vez volvamos por algún botín. Yo decido luchar por este campo. Miren, no estaba en duda si lo iba a decir o no, pero como a mí me enseñaron entre las cosas, es mejor que quedes mal a que quedes bien. Total, queda Cristo glorificado. Yo uno de los campos de cebada que he tenido y que tengo, ya me quedan poco, pero uno de los campos es la facultad del estudio. Me quedan muy pocas materias, pero hubo en un momento de la carrera, hace algunos años atrás, que me enfrenté a una materia difícil, la había cursado ya unas tres veces. Y larga, muy larga, y me iba mal, digo, bueno, voy a rendirla libre. La empecé a estudiar, me presento, como debe ser, de valiente. Me fue mal, primera, estudio, me presento, mismo profesor, me va mal, segunda, estudio, me presento, todo libre, oral. Un montón sé que se sienten identificados porque sé que han presentado a rendir. Y es tan difícil porque ya en la tercera, yo decía, yo estoy mal. Yo estoy estudiando y no llego nunca a la línea. Y llegaba y estudiado y me decía, ¿viste el artículo 500? Sí. Bueno, ¿quién lo escribió? Oh. ¿Y quién lo pensó? Y decime el anteproyecto. ¿Y qué pantalones tenía puesto cuando...? Pero, y lo estudiaba, me empezaba a buscar para que... Y cuando le decía todo, la próxima me decía, sí, ¿cómo se llamaba la esposa? Pero...
No, llegó un momento, y además algo que siempre me hacía era, vos ya te presentaste, ¿no? No, era, Faco, vos ya te presentaste. Si lo está viendo ni debe saber quién soy. ¡Ay, qué bronca! Porque ya iban 5 o 6 veces y todas me decía, vos ya te presentaste, ¿no? Vení, sentate. Sí, ya me presenté varias. Y todo era... Una vez me desaprobó por un horario. Me dijo, y bueno, ¿a qué hora abre la oficina? No sé, a las 8:30, no, a las 9, desaprobado. No, me estás cargando, ¿viste? Era... Y siempre bajaba las escaleras. Yo le decía, Señor, perdóname. Yo, la verdad que fracaso, perdóname, fracasé de vuelta, no. Permanecé, Juan 15. Permanecé en mí, yo voy a permanecer en vos. Sin mí nada podés hacer. Entonces seguía. Ya iban 10 veces que iba rindiéndola. Mismo profesor, mismas preguntas. No misma pregunta de examen, misma pregunta de, ¿ya te presentaste vos? Yo calmaba, Señor, ayúdame, bendecilo, pero que sea bien lejos. No, era difícil, pero permanecí. No fue hasta la 17ª vez que me voy a presentar y se había tomado vacaciones. Ese día probé. ¿Saben cuántos se quedaron en el camino? ¿Saben cuántos? Y cuando salí de ahí, salí y dije, aprobé. Fue como algo, no le puedo contar porque no tenía que ver con lo mío. ¿Sabés con qué tenía que ver? Con mirar no físicamente al lado mío, sino esta palabra de sé valiente y permanecé. Sé valiente y permanecé. No son fáciles las conquistas. Me tardó un periodo tal vez de 5 o 6 años, aunque tenía que luchar contra ese profesor, el cual tiene renombre, por eso jamás lo diría. Aunque tenía que luchar contra ese profesor, era permanecer. Mi trabajo era permanecer. Él hizo el resto. Lo hizo él. Él hizo el resto. Y a mí me enseñó a tomar la decisión de quedarme aunque se está pudriendo todo. Por eso, frente a las luchas y frente a las situaciones, yo hablaba con una persona hace poco, hablábamos con mi papá, y estaba sufriendo del dolor y dice, me duele mucho, pero permanece. Un tema de enfermedad muy complicada, permanece. Y esa es la victoria. Juan dice, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. No nuestra hombría, nuestra cristiandad, nuestra hermandad, no, nuestra fe. ¿Y qué fe? Dice, después lo aclara. Dice, aquel que cree que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Aquel que cree que realmente es el Rey de Reyes. Aquel que realmente lo toma como Rey de Reyes. Porque cuando lo tomamos como Rey de Reyes, no solo lo tomamos como Rey de Reyes, lo tomamos como Salvador, lo tomamos como Señor de todas las cosas. Por eso decimos Señor de señores, Señor de todas las cosas. Lo tomamos como el que va delante nuestro peleando nuestras batallas. Como el que está todavía en el campo de cebada. El que está todavía ahí. El que no se fue, el que no abandonó. Y si Él no abandona, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros? Jesús todavía y aún sí se quedan nuestros fracasos. Porque está dispuesto a dar todo por otra vez recuperar aquello que estamos perdiendo. ¿Somos valientes? Es una decisión en el corazón. Yo te pido que puedas poner de pie. Vamos a orar, vamos a tener este tiempo. Y si el Señor te está hablando en tu corazón, no son nuestras palabras, lo único que te puedo hablar es la palabra de Cristo a través de lo que ya hizo, de su obra redentora
en la cruz y en la resurrección tremenda, dejando expuesto las obras del diablo. Hoy quiero que puedas tomar una decisión en tu corazón como yo la estoy tomando también. Tal vez estás por primera vez acá. Quiero orar por tu vida porque vos, tal vez como yo, en algún momento necesitamos un Salvador y necesitamos reconocer y encontrarnos con un Salvador. Y el único Salvador de nuestra alma es Jesús. No hay otro que pueda salvarnos. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Dio todo, hizo todo, solo Jesús. Así que oramos. Padre, gracias. Primero por tu obra, por nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos acá y que llegamos a veces con nuestras últimas batallas. Lloramos desde lejos, sin entender cómo solucionar todos los problemas que se vienen en nuestra contra, pero nada más levantamos nuestra mirada a vos y fijamos nuestra mente en entender de que vos estás luchando, de que nada se te escapó de control, nada. Y perdonanos por nuestras imperfecciones, perdonanos por a veces leer la Biblia y tratar de ignorarla, o algún pasaje que habla y nos exhorta, nos lleva a querer cambiar, pero es muy duro y tal vez volvemos para atrás. No queremos retroceder más. Hoy, con lo que tenemos hoy en día, con nuestros campos, no queremos retroceder más. Con nuestras luchas no queremos retroceder más. Aún nuestras miserias las queremos cambiar. Para que tú, Señor, conquistes nuestra alma. Por eso, Padre, yo te ruego por los que están acá por primera vez, por aquellos que no te conocen, por aquellos que están necesitando tu salvación. Padre, vos conocés sus corazones. Padre, vos los ves. Vos ves cada uno de ellos. Ruego, Dios, que en su interior vos estés poniendo de tu salvación. Que ellos puedan manifestar con sus bocas que vos sos el Hijo de Dios, que vos sos su Salvador, que entregan completamente su vida a ti. Señor, te pido que anotes sus nombres en el libro de la vida, en ese libro que es imborrable, donde vos ponés la marca es imborrable. Dejas asentado tu salvación para siempre, una vez y para siempre. Y Padre, te ruego por lo que estamos hace años, que tu vida abundante, no solo la vida que era la salvación, como dice tu palabra, vida y vida en abundancia, tu vida en abundante venga sobre nosotros. Padre, todo aquello que hemos perdido, todos los campos que aún parece que nos están quitando la esencia de vivir, que nos están quitando la esencia de respirar, que roban nuestros pensamientos en las noches, que nos desenfoca durante el día y a veces ni siquiera podemos concentrarnos en el trabajo. Padre, dejamos todas las cargas a vos. Y queremos llevar tu carga, que es más liviana, para poder manejar más la espada contra el enemigo. Para poder manejar un poquito mejor la palabra contra el enemigo. Y retroceda y vuelva atrás en todos los sentidos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todas las cosas te lo pedimos a vos. Amén. Hay una canción. Nunca más soy